Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, buen día, buenas tardes, no sé, todo el día se puede saludar. Bueno, a ver, ¿se está escuchando bien, sí? Sí, se escucha bien, profe. Bueno, muchas gracias. Les dejé una actividad en la aula virtual, no actividad, sino como una guía de estudio, ¿la vieron? Era para que leyeran un poco, así hoy vamos un poco, vamos como más, un poquito más rápido, ¿sí? No sé si lo alcanzaron a leer. Sí, por lo menos yo sí leí. Ah, bueno, No todo, no respondí todas las preguntas, pero sí, leí. buenísimo, buenísimo. A ver, me esperan un segunditín. Ahí vengo. Perdón, bueno, seguimos. Estoy con un temita medio delicado entre manos. Em, bueno, muy bien, Roberto pudo leer. Y si no, lo leen después. El tema era que trataran de leer un poquito antes de la clase, así se entiende mejor o se hacen las preguntas que, que ustedes, sobre los temas que tengan dudas, ¿sí? Es como para hacer la clase un poco más interactiva. Vamos a tratar de... Ah, muy bien, Nicolás también, Joaquín también. Muy bien, bueno. Víctor, bárbaro. Algunos lo leyeron, muy bien. La idea es, no es que me la entreguen, porque seguro que tienen, todas las materias les piden que entreguen actividades, pero sí que lo vayan leyendo y traten de responder esos temas o ver si los entienden. Ese es el objetivo, que sea como una guía de estudio. Básicamente eso. Vamos a continuar entonces, esperen que les comparta. Vamos a continuar estudiando la unidad de archivos, porque ahí estábamos. Yo acá les pongo el temario. Empezamos la clase pasada, ya vimos conceptos, nombres y llegamos a esta estructura. Entonces ahora vamos a partir directamente desde tipos de archivos. Vamos a ver métodos de acceso, atributos, operaciones y toda la parte de directorios. Si podemos avanzar, seguimos en la otra parte. Yo lo dividí como en varios, parte uno, parte 2, parte 3. Creo que tiene como 4 partes esta unidad de archivos. Vamos a avanzar, salgo un ratito, así avanzo. Llego hasta aquí. Cierto, voy a grabar. Háganme acordar ustedes de grabar siempre, porque a veces me olvido, estamos. Ahí estamos. Entonces continuamos en la unidad de archivos. Habíamos visto hasta la estructura la clase pasada. Vamos a ver qué diferentes tipos de archivos existen. Acá yo les puse 4, porque en realidad están los archivos normales o comunes o regulares, que son los que usamos nosotros a diario. Estos serían los archivos nuestros archivos en Word, nuestra música, nuestras fotos, todos esos son archivos que se les llaman regulares o normales. Después están los directorios o carpetas, que son, bueno, ya vamos a ver que son archivos especiales que contienen a su vez archivos, los archivos nuestros, los regulares en general. Y después tenemos 2 tipos de archivos especiales que se llaman de carácter y de bloques. Ya vamos a ver qué significa cada uno. Están más relacionados con los dispositivos de entrada-salida. Esperen que voy a poner el chat porque no lo tengo, se me cerró. Ahí está. Vamos a los archivos regulares. Los, los archivos regulares, a su vez, son los archivos comunes, como decíamos recién, se pueden dividir como en 2 tipos. Los archivos de tipo ASCII y los archivos binarios. Los archivos tipo ASCII son los archivos que nosotros generamos, por ejemplo, con un bloc de notas, con el Notepad, o con cualquier editor de texto básico
¿qué característica tiene este tipo de archivos? Que se pueden acceder o se pueden imprimir o se pueden leer con cualquier editor. ¿Estamos? Si uno imprime ese archivo en la impresora, se puede leer. Básicamente esa es la característica que tienen los archivos ASCII. Y por ejemplo, nosotros en Linux vamos a ver que vamos a poder procesar los archivos en ASCII. Podemos trabajar con los archivos en ASCII. Es como que es más fácil. No tienen ningún formateo interno, básicamente sería eso. En cambio, los archivos binarios son archivos que fueron creados por una determinada aplicación en particular. Supongamos que sea un archivo de Word o de un PowerPoint o un Excel. Son archivos que ya tienen algo en el interior que nosotros ya no los podemos imprimir tan fácilmente, no los podemos visualizar con cualquier editor de texto, sino que solamente se pueden ver con el editor que los creó, con la aplicación que los creó a esos archivos. A esos archivos le vamos a llamar binarios. Por ejemplo, acá tenemos en la diapositiva un ejemplo de un archivo ejecutable. Entonces, ese archivo ya no es tan fácil de leerlo con cualquier editor de texto, sino que dijimos que tenía que ser interpretado con la aplicación que lo creó. Por ejemplo, vieron cuando ustedes están escribiendo un archivo, le ponen negrita, subrayado, le agrandan la letra. Todas esas características específicas de ese archivo no las puede interpretar cualquier editor. Entonces, si ustedes llegan a imprimir eso por pantalla o por la impresora, van a ver que aparecen los símbolos todos raros, muy, muy raros. Es como ilegible. Acá hay un archivo binario ejecutable. Fíjense que no lo vamos a analizar a todo, ni hace falta que lo sepan perfectamente, pero simplemente que vean que empieza el archivo con una cabecera, y en esa cabecera, a su vez, está dividido en campos, que se llama, ¿sí? Como en partes. En general, todo el archivo está dividido en secciones. En esa cabecera, lo primero que está determinado es lo que se conoce como número mágico. Ese número mágico le indica al sistema operativo que es un archivo ejecutable. A partir de ahí, se me va el mouse, está la cantidad de secciones que tiene ese archivo y el tamaño de cada una de estas secciones. Es como que acá ven que tiene la sección 1, sección 2, sección N. Cada sección, a su vez, tiene su propia cabecera, y en la cabecera principal está la información de todas las secciones que tiene ese archivo y qué longitud tiene. Esto es para que en el momento de ejecutarlo se sepa qué parte está el código, qué parte están los datos, por ejemplo. Esos serían los dos tipos de archivos que puede manejar un sistema operativo. Vamos a continuar un poquito más. Eso es el primer archivo. El segundo archivo dijimos que era un directorio, ¿está? Directorio o carpeta. ¿Qué les parece? Los archivos directorios, las carpetas o directorios, ¿son archivos o no? ¿Qué les Contienen los parece? archivos, ¿no? Sí, Bien, pero ¿son archivos o no son archivos? sí, para mí sí. Claro, muy bien. Sí son archivos, ¿está? Son archivos especiales, archivos que maneja el sistema de archivos o el sistema operativo. Como dijo uno de ustedes, se utiliza para contener a su vez archivos. Sirve básicamente para organizar toda la información de nuestro disco rígido. Para eso son los directorios o carpetas. Directorios se les suele decir más en Linux y carpetas se les suele llamar más en Windows, ¿sí? Entonces, ahí yo les puse que son archivos del sistema. Es decir, que no son nuestros, no son nuestras fotos, pero son archivos que permiten organizar toda nuestra información, ¿estamos? Y así está organizado lo que se llama el sistema de archivos, que de a poco vamos a ir aprendiendo qué es un sistema de archivos, cómo está organizado y demás. ¿Qué características tienen estos archivos especiales, que son los directorios o las carpetas? Que contienen, a su vez, archivos, o también pueden contener directorios, ¿sí? Si yo tengo una estructura jerárquica que se llama, puedo contener dentro de una carpeta otra carpeta, y dentro de esa carpeta otra carpeta y demás. Por ejemplo, a ver, acá les puse, así lo vemos en Windows, ¿sí? Se suelen representar las carpetitas. Y en Linux, no sé si, creo que ya lo han visto, el sistema de archivos de Linux está así, parte del directorio raíz, y tiene en un primer nivel todos estos directorios, y tiene un poco más, ¿estamos? Esto, si no, lo van a ver en la parte práctica. Acá están los usuarios, normalmente debajo de Home. Acá están todas las librerías.
Acá hay información del sistema, ¿sí? Las passwords y demás están debajo de etc. En dev están los dispositivos y demás. Es nada más para que vean dos gráficos, ¿sí? Para que no sea tan hablado, que haya algún dibujo entonces. Pero sí, son archivos los directorios, archivos del sistema que se llaman. Después tenemos los archivos especiales de carácter y los archivos especiales de bloque. Los archivos especiales de carácter ya están, los dos tipos de archivos, de carácter y de bloque, se relacionan con dispositivos, básicamente. ¿Por qué existen los archivos especiales de carácter? Porque para el sistema operativo, la forma de acceder a un dispositivo es a través de un archivo, ¿sí? Entonces, estos archivos permiten representar un dispositivo de alguna manera. Entonces, si nosotros queremos, o si el sistema operativo quiere acceder a la impresora, en realidad no accede directamente a la impresora física, sino que va a lanzar, como quien dice, la impresión hacia un archivo especial que se llama de carácter. Yo acá les puse que representan, o se suele decir que modelan o representan los dispositivos de entrada-salida en serie. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de dispositivos de entrada-salida. Los dispositivos en serie y los dispositivos en bloque, que se llama, ¿sí? Bueno, es una de las formas de clasificarlo. Ejemplos. Bueno, acá se los puse. Que son archivos que modelan o representan todos los dispositivos de entrada-salida en serie. Impresoras, interfaces de red, mouse, teclado, acá creo que dibujitos también. Todos estos dispositivos son dispositivos que manejan los bits en serie, ¿sí? Uno atrás del otro, básicamente es eso. Entonces, para el sistema operativo, para poder acceder a la impresora, dijimos que tiene que tener creado, de alguna manera, un archivo que represente esa impresora. Una forma de relacionarse con los dispositivos. Y también, así como están los dispositivos en serie, están los dispositivos de bloque, que se llaman, en serie o de carácter se llama, ¿sí? Acá están los archivos especiales estos de carácter, porque manejan un carácter detrás del otro. Los archivos especiales de bloque son archivos para el sistema operativo que representan o modelan dispositivos de bloque, como discos rígidos o pendrives, por ejemplo. Son dispositivos distintos que el sistema operativo los maneja de una manera diferente. También están relacionados con la entrada-salida. Y acá les puse que representan dispositivos que manejan bloques de datos. ¿Qué significa eso? Que ya no manejan flujos de bytes, como los dispositivos en serie, sino que me permite leer un bloque independientemente de otro bloque en particular. Imagínense un disco rígido que está lleno que es muy grande, tiene una gran capacidad. Yo puedo acceder de manera aleatoria, que se llama, a una parte del disco, sin tener que leer todo el disco, ¿sí? Sin tener que leerlo de manera secuencial, que se llama. Ya vamos a llegar dentro de un ratito. Acá les puse, permiten el acceso aleatorio. ¿Estamos? Yo puedo leer el bloque de disco físico número 1000 directamente, sin necesidad de leer los 999 bloques que hay antes. Bueno, ahí están los gráficos, ¿sí? De un disco y de pendrives, que son dispositivos que tienen para el sistema operativo, tienen otra forma de acceder. Vamos a ver que cada uno de estos dispositivos tiene, a su vez, un sistema de archivos donde organiza toda la información que se almacena en ese dispositivo. ¿Cómo podemos ver el tipo de archivo? ¿Han visto ya el comando ls-l en la parte práctica? El viernes no hubo práctico, profe. Así que por ahí nos atrasamos. Bueno, no importa, yo se los cuento, después lo van a analizar ustedes también en la parte. ¿Pero el ls lo vieron, por lo menos, este? El ls significa list, en inglés iba a decir, en Linux. Linux lo que hace, vieron, es sacarle las vocales, es medio mezquino en los comandos, y le saca las vocales. Bueno, acá le saco también una consonante, porque list le sacó la T. Exacto, muy bien, Darío, es para listar. Visualiza el contenido de un directorio, ¿tá? Es similar al dir del DOS, que se llama, del command de Windows, que uno puede ver con el D y R, no sé si lo conocen, si no le importa. Ahí se me ve el mouse. En Linux, entonces, para ver el contenido de un directorio, se utiliza el comando ls. Una de las opciones de este comando, porque para que ya vayan sabiendo, la mayoría de los comandos de Linux tienen muchas opciones, las vamos a ir aprendiendo.
El ls-l, L significa long, me visualiza en formato extendido, que se llama, es decir, que me da no solo el nombre de los archivos que yo tengo, que esto me muestra el ls, sino que me muestra información extra, ¿estamos? Por ejemplo, todos los atributos que se llaman de un archivo o directorio. Entonces, fíjense, acá está la salida del comando ls-l, me dice total 8, porque bueno, hay 8 archivos y o directorios, y me va a mostrar en cada renglón información de un archivo o de un directorio. Entonces acá tengo, dice directory 1, empty file, un archivo vacío, large file, bgis2, bueno, estos serían los nombres del contenido de archivos o directorios que hay en ese directorio que estoy listando. Si yo no le especifico nada, el ls me muestra el contenido del directorio actual en el cual estoy posicionado en ese momento. ¿Cómo sabemos qué tipo de archivo se trata? Por el valor de este primer, no me sale, bueno, guión, carácter, dígito, ¿sí? Que está acá. Si tiene una D, significa que es un directorio. Bien, muy bien, Vanessa. Estos son permisos, perfecto. Todos estos son los permisos, ya lo vemos. De hecho, lo van a ver en la parte práctica, así que yo tampoco me voy a extender mucho. Fíjense. El primer carácter no me salía. El primer carácter me dice el tipo de archivo que es. Acá. La D, el guión y la D. Entonces, en este directorio yo tengo 2 directorios y 2 archivos comunes. ¿Por qué son archivos comunes? Porque tienen un guión. ¿Estamos? A partir de ahí tengo los permisos, como dice Vanessa. Acá hay 9 bits, o 9, perdón, 9 bits, 9 caracteres que se asocian de 3. RWX significa lectura, escritura y ejecución. Bueno, ya lo van a ver. Los 3 primeros son de los permisos del propietario del archivo, los otros 3 son del grupo al cual pertenece ese usuario o ese propietario, y estos 3 últimos permisos son los permisos del resto de usuarios de un sistema que no son ni el propietario ni que pertenecen al grupo. Sí, la R viene de read, la W de write y la X de execute, ¿sí? Exacto, muy bien, muy bien. Después viene el número de enlaces, que ya vamos a ver lo que es. Acá viene el propietario, el tamaño del archivo, la fecha de creación y por último el nombre. Pero a mí lo que me interesa es este primer carácter que me indica el tipo de archivo, porque estamos viendo justo el tema tipos de archivos. Entonces acá se los puse. Si es un guión, acá aparece como permiso, pero en realidad es tipo de archivo, ¿sí? Si es un guión, es un archivo común y corriente. Si es una D, es un directorio. Si es una B, vamos a ver que es un archivo de bloque, especial de bloque que vimos recién. Esos archivos especiales, que pueden ser de bloque, si tiene una B, o una C, si son archivos especiales de carácter, están en el directorio /etc de Linux, ¿sí? Barra dev, dev corta, que son los dispositivos, devices, ahí se los escribo en el chat, ¿sí? Entonces, en barra dev, que se llama, en ese directorio, están los dispositivos. Y en general, todos los dispositivos o son dispositivos de bloques o son dispositivos de carácter. Entonces, si uno ejecutara un ls-l en el directorio barra dev, veríamos acá que en lugar de letras D y guiones, habrían letras B larga o C. ¿Estamos? Y después, bueno, acá están el tipo de archivo L, que es de tipo link, que se llama. Ya vamos a ver cuando veamos los enlaces simbólicos. Y P, que son archivos de tipo de pipe. Pero nosotros los que hemos visto son 4. Dispositivos, un archivo común y corriente, que es el guión, un directorio, un archivo especial de bloque y de carácter. Eso sería. Les traje esto como para que vieran de una manera concreta los tipos de archivos que estamos analizando, teóricamente, como quien dice. Dejamos los tipos de archivos y pasamos a ver los métodos de acceso. Existen 2 métodos de acceso que son los archivos de acceso secuencial. En realidad existen 2 tipos de acceso secuencial o acceso aleatorio. ¿Qué significa que un archivo sea de acceso secuencial? Que yo, para poder leer el contenido de un archivo, siempre tengo que empezar desde el principio. Tengo que leerlo secuencialmente. Bueno, no sé si se acuerdan los cassettes de música, bueno, pero esos serían archivos de acceso secuencial.
o las cintas magnéticas, en el caso de donde se hacen backups, por ejemplo. Hay empresas que usan cintas magnéticas para hacer backups. Eso sería un dispositivo al cual se puede acceder secuencialmente. En cambio, los discos rígidos, por ejemplo, que tienen gran cantidad de información, como decíamos recién, si queríamos acceder al bloque número 500, imagínense qué lento sería si tuviera que acceder primero los 499 primeros bloques. Entonces, existen acceso que se llama aleatorio, que significa que yo puedo acceder a una determinada parte del archivo sin necesidad de tener que leer desde el principio. Para poder acceder a una parte de un archivo hay que desplazar lo que se llama un puntero y esa operación se llama seek. Seek significa buscar, ya lo vamos a ver dentro de un rato. Y ejemplos serían los discos. Los discos son dispositivos que permiten almacenar archivos de acceso aleatorio, ¿sí? O son dispositivos que me permiten implementar el acceso aleatorio. Vamos a los atributos. Es como que es fácil este tema, y más si lo leyeron, les debería ser bastante sencillo. ¿Qué significa un atributo? Vieron que cuando uno tiene un archivo, ustedes han creado archivos, han guardado información en un archivo, básicamente, ¿qué tenemos? El contenido del archivo, que es lo que a nosotros nos interesa, lo que nosotros escribimos, nuestro resumen, nuestra foto, eso sería el contenido del archivo. Y ese archivo, a su vez, para que poder identificarlo o acceder, necesita un nombre, ¿estamos? Esos serían lo básico que nosotros conocemos. Además del nombre y de los datos, que sería eso que decíamos, la foto y el contenido, el sistema operativo maneja lo que se llama información extra, ¿sí? O información, acá les puse información adicional relacionada con ese archivo. A esa información adicional se le llama atributo o metadato, ¿estamos? ¿Alguien sabe algún ejemplo de atributo o metadato? A ver, ¿qué puede ser? Los que leyeron el material. La fecha de creación, Muy bien, perfecto. si ¿Qué se más? puede editar o no, si es solo de Exacto. lectura, solo escritura. Muy bien. Ujú. Las contraseñas también eran, ¿no? Perfecto. Las contraseñas, el tamaño que están diciendo ahí. Muy bien. Todo eso es información extra que a nosotros no nos interesa eso, porque a nosotros nos interesa el contenido. O sea, como usuarios de una computadora nos interesa el contenido del archivo. Pero el sistema operativo, para poder mantener bien esa información, necesita estos metadatos o atributos. Acá les pongo algunos. Están todas las fechas, horas. Depende del sistema operativo, se guardan algunos atributos. No todos los sistemas operativos guardan todos los atributos, ¿estamos? Manejan todos los atributos. A ver, a ver. Bueno, bandera temporal, si el archivo es temporal. ¿Vieron que cuando abren un archivo en Word, automáticamente les crea otro archivo que es temporal? Entonces, cuando ustedes cierran el archivo, desaparece ese archivo temporal que se llama. El tamaño, contraseña, bandera de solo lectura, se lo pusieron bandera oculto por si yo no quiero que se liste cada vez que quiero ver un archivo en un directorio. Si quiero que esté oculto, lo puedo ocultar. Hay otra bandera que me olvidé que se llama bandera de archivo, que es para hacer backups. Entonces, cada vez que se ejecute el comando o la aplicación de backup, se lo tilda al archivo, a ese bit, perdón, a esa bandera. ¿Por qué flag o bandera? Porque es un solo bit, ¿estamos? Es un 0 o un 1, básicamente. Todas las banderas o flags valen 0 o valen 1. Entonces, esa aplicación de respaldo, le agregan más metadatos. Sí, Darío. Me refería a que cada sistema de archivos, cada sistema operativo maneja sus propios atributos. No es que todos los sistemas operativos manejan exactamente los mismos atributos. A eso me refería. ¿Está? Sí, el X3, X4 son los sistemas de archivos que utiliza Linux, ¿estamos? Por si leyeron el chat los demás. Bueno, perdón, no quería que apareciera eso. ¿Cómo hago en Windows para ver los atributos de un archivo? ¿Alguien sabe? ¿Cómo hace Windows para ver los atributos de un archivo? Clic derecho, propiedades. Muy bien, perfecto. Clic derecho del mouse, propiedades, ¿estamos? Y ahí me aparecen los atributos dentro de Windows. Y en Linux
se pueden ver con el comando ls-l que vimos recién. Todos estos son atributos. Los permisos, el número de enlaces, el propietario, el tamaño del archivo, la fecha, lo que dijimos recién. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, pasamos ahora a las operaciones que se pueden realizar sobre los archivos. Son estas 11 operaciones. Yo se las puse así: abrir, cerrar, crear, borrar, leer, escribir. Es como para ordenarlas de alguna manera. Una aclaración. Si, acá Alejandro pide el link de WhatsApp para agregarse al grupo, si alguien lo tiene por ahí. Estas operaciones, les aclaro por si les llega a tocar en algún parcial o en algún examen que expliquen las operaciones con los archivos. No vale si, o sea, no tiene sentido que ustedes me digan open, abre un archivo, close, cierra un archivo, create, crea un archivo, delete, borra un archivo. O sea, eso yo ya lo sé, ¿estamos? No hace falta que me lo traduzcan. Es importante que me expliquen mínimamente qué hace o qué se hace en cada operación, ¿estamos? Entonces ahora las vamos a ir viendo una por una. Algunas las vamos a explicar un poco más, otras no tanto, pero la idea es que ustedes sepan qué hace el sistema operativo cada vez que se ejecuta cada una de estas operaciones. Básicamente es eso. Vamos con la primera. ¿Qué significa el open? Ustedes, para poder leer un libro, ¿qué tienen que hacer? Ustedes tienen el libro arriba de la mesa, del escritorio, y lo quieren leer. Hay que abrirlo primero. Abrirlo. Claro, perfecto. Bueno, el sistema operativo hace lo mismo. Para poder leer el contenido de un archivo, es decir, para poder que aparezca en la pantalla el informe o el resumen que yo hice, que yo escribí, que ustedes escribieron, el sistema operativo primero tiene que abrir ese archivo. ¿Qué significa abrirlo? Ese archivo está almacenado en disco, ¿sí? O en un pendrive. Ahí lo tienen almacenado ese archivo. Entonces, cada vez que ustedes le hacen un doble clic a un archivo, el sistema operativo, ¿qué tiene que hacer? Trasladar la información de cuáles son los bloques de disco de ese archivo, en qué bloques físicos del disco está almacenado ese archivo, los tiene que llevar en una tabla, llevar y colocarlos en una tabla en memoria. El sistema operativo maneja tablas, todo lo hace con tablas, y cada vez que se abre un archivo, agrega un renglón a una tabla que se llama tabla de archivos abiertos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hace la operación open? Traslada los atributos, y esto que les puse acá, lista de direcciones de bloque de disco, me refiero que traslada los números de los bloques físicos del disco que tiene ese archivo a la memoria. ¿A dónde? A la tabla de archivos abiertos. ¿Estamos? Sí o sí, el sistema operativo, para poder leer un archivo, primero o antes tiene que abrirlo. Es igual que el libro que decíamos recién. ¿Por qué? Porque si no, no sabe qué bloques de disco ir a buscar y traerlos a la memoria RAM. ¿Está? Otro concepto que vamos a aclarar ahora es qué significa esto de FD. FD significa File Descriptor o descriptor de archivo. ¿Qué significa esto? Cada vez que el sistema operativo trabaja con un archivo, cada vez que lo crea, cada vez que lo quiere abrir o leer un archivo, le asocia un número. Un file descriptor es un número que apunta o representa una estructura de datos en el kernel del sistema operativo, en el núcleo del sistema operativo. Entonces, toda la información relacionada con ese archivo se va a almacenar en esa estructura de datos indicada de alguna manera por ese número. ¿Vamos? Este valor es temporal, se usa mientras se esté trabajando con un archivo, no es un número que sea definitivo. No, si yo quiero leer el archivo resumen, el sistema operativo le va, fíjense, a ver, acá está, va a ejecutar un open, que es la operación de abrir, el archivo resumen, acá en lugar de nombre archivo diría resumen, y los permisos que tiene ese archivo. Entonces, como resultado de esa operación, se genera un número. Este número va a identificar a nuestro archivo resumen de ahora en más, ¿sí? ¿Y qué significa este número? Es una zona de la memoria donde está alojado el kernel del sistema operativo, donde está guardada lo que se llama una estructura de datos relacionada con ese archivo. Entonces, cada vez que yo quiera leer ese archivo, cada vez que quiera escribir ese archivo, o cuando ya no lo use más y lo cierre al archivo,
va a desaparecer este número, ¿sí? Es como que se elimina, se borra ese número. Y desaparece de la tabla de archivos abiertos. ¿Qué pasa cuando nosotros abrimos un archivo, lo usamos, escribimos, modificamos, hacemos lo que tenemos que hacer? No lo necesitamos más. ¿Qué hacemos? Lo cerramos. El sistema operativo tiene que ejecutar un close cuando nosotros no usamos más un archivo. ¿Cuál es el objetivo? Que esa tabla que maneja el sistema operativo de las tablas de archivos abiertos se le vayan borrando renglones, porque si no esa tabla va a ser infinita. Si cada vez que ejecuto un open se le agrega un renglón a la tabla y yo solo, como quien dice, le hago crecer, crecer, crecer a la tabla, se me va a llenar, tiene un máximo esta tabla, ¿sí? Se llena la tabla. Entonces la idea es, esto que les puse acá de libera espacio en tablas internas, simplemente que se borra el renglón de la tabla que hace referencia a un determinado archivo. Cuando nosotros borramos o queremos borrar un archivo, hay que decirle al sistema operativo qué archivo es, pero no se le dice con el nombre, sino que se le dice con su descriptor de archivo, con ese número que aparecía acá, ¿sí? Con su file descriptor. Seguimos con las operaciones. Una consulta. Sí, sí, sí. ¿La lista se guarda en la memoria RAM? La lista, ¿qué lista? ¿La lista de la tabla de archivos abiertos? Sí, sí, Ok. la tabla, perdón. Sí, sí, sí. El sistema operativo la tiene en la... Una cosa, sí, por ahora sí. No los voy a confundir. La tabla de archivos abiertos se mantiene en RAM. Exacto. Se mantiene en RAM. La mantiene el sistema operativo en RAM. Tiene tabla de archivos abiertos, tabla de procesos, tablas de dispositivos que tenemos en uso. Toda esa es información que necesita el sistema operativo para poder funcionar. Acá dice Vanessa, sí, es como un puntero, exacto. El file descriptor es como un puntero, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a la operación crear, o sea, una operación normalmente crear un archivo. Cuando nosotros creamos un archivo, ese archivo se crea vacío, es decir, que se crea, yo acá les puse sin datos, está vacío. Pero en el momento de crear un archivo, ya el sistema operativo le va generando algunos de los metadatos que vimos recién, ¿sí? Es decir, que se va asociando a ese archivo, por más que todavía no tenga contenido, se van definiendo lo que se llaman algunos atributos. Yo les puse algunos, por ejemplo, acá, que se hacen de manera automática, sin que ustedes le digan nada. La fecha en la cual se creó, quién es el dueño de ese archivo, de acuerdo al usuario que esté logueado, el sistema operativo automáticamente le asocia al propietario, cuáles son los permisos que tiene ese archivo, que también están relacionados con el propietario, ¿sí? Todo eso después se puede modificar, pero por defecto el sistema operativo ya le asigna algunos de los atributos. La operación es así, se ejecuta la operación para crear un archivo y como parámetros, estos que están entre paréntesis se llaman parámetros, se le pasa el nombre del archivo que se quiere crear y los permisos que va a tener ese archivo. A su vez, como es nuevo el archivo, acá es nuevo, o sea, no le puedo ejecutar un open porque lo estoy creando recién al archivo. Entonces, en el momento de creación también se le asocia un número, ¿sí? Un file descriptor. Todo lo que nosotros vayamos agregando o escribiendo en ese archivo se va a ir guardando en esa zona de memoria del kernel. Perdón. Entonces, así se crea. Para borrar un archivo, ¿qué significa borrarlo? Que nosotros realmente vamos a borrar o vamos a liberar espacio del disco, o sea, vamos a borrar los bloques de disco y esos bloques ya no van a estar ocupados, sino que van a estar libres para almacenar otra información. En realidad lo que hace Windows cuando borramos un archivo no lo borra físicamente del disco, es decir, no limpia el bloque de disco, sino que lo marca como para borrar el archivo. Por eso que yo después lo puedo recuperar si me arrepiento. Pero cuidado que Linux, no, Linux, si yo borro un archivo, lo borra, o sea, no hay forma de recuperarlo, o es más difícil recuperarlo. ¿Cómo es la operación? Como el close, parecido al close. Se ejecuta la operación y hay que pasarle como parámetro el número del file descriptor que yo quiero borrar. Bueno, esas operaciones son como las más sencillas. Vamos a ver ahora read, que es para leer. Una vez que yo ya abrí el archivo, recién ahí lo puedo leer, entonces ahora leemos los datos del archivo. ¿En qué consiste la lectura de un archivo? Significa que el sistema operativo le va a decir al driver, anda y busca tal bloque en el disco y tráelo a RAM.
Eso implica la operación de lectura. Entonces, todo eso le tiene que decir el sistema operativo. ¿Y cómo sabe cuál es el bloque de disco donde está almacenado el sistema operativo? Y porque lo averiguó con la operación open. ¿Se acuerdan que antes de leer un archivo había que abrirlo? Entonces, la operación open me averigua cuáles son los bloques de disco que tengo que leer. Esto es así. Va la cantidad de bytes que voy leyendo, ejecutamos la operación read y le pasamos 3 parámetros. Acá hay 3 parámetros. El número del file descriptor, que yo ya el sistema operativo lo asignó cuando ejecutamos el open, entonces directamente lo saco de ahí. ¿Qué significa acá dirección de buffer? Cuando nosotros buscamos un archivo en el disco, el sistema operativo lo tiene que almacenar en RAM, ¿estamos? No me lo puede mostrar directamente del disco, tiene que ir, buscarlo en el disco y llevarlo a RAM. ¿A qué parte de la RAM? A un trozo de RAM que se llama buffer. Es un espacio físico, un área de la memoria RAM, donde se va a almacenar ese bloque de disco que va trayendo el driver o el controlador. Entonces acá se le da la dirección física de la memoria RAM, donde nosotros queremos que el driver guarde o coloque el archivo a medida que lo vaya leyendo. Y acá es la cantidad de datos que nosotros queremos leer, ¿está? Esa sería la operación de lectura. Es una operación en la cual se trasladan datos desde el disco hacia esta dirección de memoria que sería la memoria RAM. La operación de escritura es exactamente inversa, es decir, el sistema operativo va a trasladar datos desde la memoria RAM hacia el disco o hacia un pendrive, por ejemplo, hacia un dispositivo de almacenamiento secundario. Y acá la sintaxis es parecida, no es exactamente igual. Esperen que corra el chat, ahí está. Entonces, la operación de write también se le pasan 3 parámetros. El fd, que es el número del descriptor de archivo. Por más que yo vaya a escribir un archivo, también le tengo que ejecutar un open, ¿estamos? Es decir que, tanto para leer o para escribir un archivo, antes tengo que haber ejecutado un open. Le paso entonces como parámetro el número del descriptor. La dirección del buffer es lo mismo. Lo que pasa es que en lugar de colocar bytes en esta dirección, lo que va a hacer es va a sacar bytes o va a sacar información de esta zona de la memoria RAM y las va a trasladar al disco. Y acá la cantidad de datos que nosotros vamos a escribir. Bueno, ahí está. Hay otra operación que se llama append, que permite agregar datos, ¿está? Si yo quiero agregar datos al final de un archivo, ejecuto la operación append. En cambio, la operación write es como que sobreescribe. En la posición actual donde está el puntero del archivo, sobreescribe. La operación append permite agregar datos al final, es decir, que el archivo es como que se agranda, se expande, crece. Acá está nuestra operación seek, que vimos recién, ¿se acuerdan? Que los archivos especiales de bloque permitían ejecutar la operación seek, que es básicamente para desplazar el puntero a una determinada parte del archivo y comenzar ahí la lectura. Entonces, si yo quiero leer a partir del bloque 10 de un archivo, el bloque lógico 10, primero tendría que ejecutar un open, después ejecuto un seek para desplazar el puntero y recién ahí ejecuto el read, por ejemplo, para leerlo. ¿Tá? Hay otra operación relacionada con los archivos que es obtener los atributos, que es get attributes. ¿Tá? ¿Se acuerdan los metadatos que dijimos recién? Bueno, hay programas que necesitan saber cuáles son los atributos de un archivo. Entonces, si yo los quiero leer, o un proceso quiere leer los atributos de un archivo, directamente ejecuta un get attributes. Yo acá les puse un ejemplo. Nuestro famoso comando ls-l, un comando en realidad es un ejecutable, es un programita ejecutable. Entonces, internamente, el comando ls en su interior tiene una instrucción que se llama get attributes. Sobre todo esta opción, la "-l", cuando le ponemos la opción "-l", invoca a la operación get attributes. Por eso es que me muestra todos los atributos, ¿sí? Que los vimos hace un ratito. Los permisos que vimos, ese RWX y demás. Así como está la operación obtener atributos, está la operación actualizar atributos o setear atributos o modificar, ¿sí? Entonces, yo puedo
alterar o modificar los atributos de un archivo. ¿En qué casos podría modificarlos? Por ejemplo, ya lo van a aprender más adelante, yo les pongo comandos como para que ustedes vean en algo concreto lo que estamos diciendo teóricamente, ¿no? Hay un comando en Linux que se llama change mode, cambiar el modo, se abrevia así, chmod. Acá se le pasan los permisos que yo quiero que tenga el archivo, en este caso le voy a dar todos los permisos, que se puede dar de varias formas, o sea, este comando tiene varias sintaxis. 777, que es darle el permiso de lectura, escritura y ejecución, tanto al propietario, el dueño y como a todos los usuarios. Y él le paso como parámetro el nombre del archivo. Este comando internamente va a tomar los metadatos, los atributos de ese archivo y los va a modificar. ¿Qué va a modificar? Los permisos. ¿Está? Ah, un clásico, dice Juan. Exacto, muy bien. Un clásico cuando no puedes correr el shell. Muy bien. Y la última operación que vamos a ver es el rename, que me permite modificar el nombre de un archivo. ¿Está? Yo los archivos les puedo cambiar el nombre. Bueno, entonces existe una operación que me permite cambiar el nombre del archivo. Bueno, terminamos por ahora un poquito con el tema de esta primera parte de la unidad de archivos. Pasamos a empezar a estudiar un poquito los directorios. Vamos a ir estudiando archivos, quédense tranquilos, vamos a estar como un mes mínimo. ¿Qué es un directorio? Dijimos que era un archivo. Es un archivo, pero es un archivo especial. No es un archivo que contiene datos de usuario, como son nuestros archivos que estamos acostumbrados a usar todos los días, sino que es un archivo especial que me permite al sistema operativo que en su interior contenga otros archivos y o directorios, ¿tá? Y crear como una jerarquía. Básicamente, ¿para qué se usa? Para que nos permita a nosotros organizar nuestra información. Cuando se crearon los primeros sistemas operativos, no existían los directorios. Ya existía esto, fíjense, a ver, acá está. Estaba el directorio raíz, que es el principal, y todos los archivos se almacenaban todos en un solo directorio, que era el directorio raíz. Imagínense nosotros ahora que tenemos 1000, 2000 archivos, todos en el mismo directorio. Para encontrarlo era bastante difícil. Entonces decidieron crear una jerarquía de directorios. Entonces, hoy en día ya podemos tener directorios de varios niveles, que se llama. Tenemos el directorio raíz, acá tenemos estos cuadrados significan directorios y los círculos representan archivos. Entonces tenemos una primera nivel, como quien dice, de jerarquía de directorios. Más abajo tenemos otra, acá hay B, sería como directorios, y debajo, a su vez, otros directorios. ¿Estamos? Estos circulitos serían archivos. Así es como se está trabajando hoy en día, tanto en Linux como en Windows. Me permite crear una jerarquía de archivos y nosotros podemos leer o acceder a un archivo dándole la ruta o el path, que se llama, PATH, hasta llegar al archivo. Ya vamos a llegar enseguida a las rutas. Obviamente que hoy en día se usa esto, ¿estamos? Ustedes ya lo saben, esto ya lo usan todos los días, nada más. Ahora lo estamos planteando de una manera sencilla. Cada vez que un sistema operativo crea un directorio, cada vez que crea, automáticamente, sin que nosotros le digamos nada, crea en ese directorio dos directorios más. Uno se llama directorio punto y el otro directorio se llama punto punto. ¿A qué hace referencia o qué significa el directorio punto? Yo les pongo comillas acá porque si no el puntito solo me parecía que se iba a perder. El directorio punto hace referencia al mismo directorio en el cual yo estoy posicionado en un momento determinado, ¿sí? Vieron que ustedes van haciendo doble clic en una carpeta o doble clic en un directorio en Linux y ese es el directorio en el cual están parados en un momento determinado. Bueno, ese sería el directorio punto, donde ustedes están posicionados en ese momento. El directorio anterior a ese se le llama directorio padre o directorio punto punto. ¿Está? A ver si tengo un dibujo acá. Ahí está. Entonces, si yo tengo acá esta pequeña estructura de directorios, voy a tener barra, home, barra Pedro, barra, barra les digo yo, perdón, yo ya estoy metiéndome en las rutas. Tengo el directorio raíz, el directorio home, donde están los usuarios, y tengo dos usuarios, Pedro y Belén. Pedro tiene dos archivos, A1 y A2, ¿estamos?
A ver si tenía preguntas acá, me parece que sí. A ver la primera, dice, ¿quién es el directorio padre del directorio Pedro? ¿Cuál es el padre de Pedro? Trial version. Home, ¿estamos? No se escucha, alguien habló, pero no sé qué dije. Sería home, perfecto, muy bien. ¿Quién es el directorio padre de home? Slash. Exacto, el directorio raíz, muy bien. ¿Y quién es el directorio padre del directorio raíz? No tiene, el mismo. Muy bien, muy bien. Se quedaron todos calladitos. Ninguno, no tiene. Es el único directorio, el directorio raíz, ahí se me va el mouse. El directorio raíz es el único directorio que no tiene directorio punto punto, o sea que no tiene directorio padre, ¿estamos? Todos los demás tienen. El directorio punto de Belén sería barra home barra Belén. El directorio punto punto de Belén sería barra home, que sería su directorio padre, ¿está? Esto se ve cuando abrimos un WinRAR, ¿no, profe? Cuando abrimos, ¿qué? Un punto RAR que aparecen los dos puntitos y volvemos para atrás. Exacto, bueno, muy bien, ahí lo ves, pero se puede ver en un montón de lados. Sí, sí, ya lo van a ver en Linux también. Sí, sí, lo ves. Ujú, exacto. El punto punto es su directorio anterior. Perfecto. Bueno, acá les puse, no han visto nada entonces de rutas absolutas, relativas, no han visto nada en la parte práctica. Nada, nada. Lo voy a tener que explicar yo. Bueno, yo se los voy a No, todavía explicar. no, no Sí. largamos con la parte práctica. Claro, claro, porque se me atrasaron por el feriado. Bueno. ¿Qué son las rutas? Dijimos que las rutas es una forma o es el camino para poder llegar a un archivo y o directorio, ¿sí? Rutas o path, P-A-T-H en inglés se les dice así, es lo mismo. Nosotros vamos a llamar rutas. Hay dos tipos de rutas, rutas absolutas y rutas relativas. A ver, en la diapositiva anterior, acá, la ruta completa para llegar al archivo A1, yo no le puedo decir al sistema operativo, tráeme el archivo A1, no. Le tengo que decir, tráeme el archivo barra home, barra Pedro, barra A1. Le tengo que dar la ruta completa. Si doy la ruta completa, ahí sí el sistema operativo lo va a encontrar al archivo A1. Cuando le doy la ruta completa, es decir, que parto desde el raíz, el directorio raíz, a eso se le llama ruta absoluta. ¿Estamos? ¿Por qué absoluta? Porque el sistema operativo va a llegar independientemente de dónde estemos posicionados nosotros. Podemos estar en este directorio, podemos estar acá, o podemos estar acá, o podemos estar acá. Sin embargo, el sistema operativo lo va a encontrar. ¿Estamos? Es como si yo le dijera, bueno, vayan a... no sé, a la Plaza España, de la Plaza España tomen al norte 2 cuadras, a la derecha 2 cuadras a la izquierda y llegan a un determinado lugar. Pero sí o sí les digo de dónde tienen que partir, que es desde la Plaza España. Entonces ustedes llegan a la Plaza España y aparte, bueno, los que son de Córdoba, perdón, ¿sí? Yo digo Plaza España, pero es una plaza famosa en Nueva Córdoba, en el centro de Córdoba. Se van a esa plaza y a partir de ahí van caminando y llegan al lugar perfecto. Eso se llama ruta absoluta. En cambio, las rutas, acá está. A ver, espera. Tengo tantas cosas acá. Tengo que andar desplazando el chat, los participantes. Los participantes los voy a cerrar un ratito. Ahí está. Entonces, las rutas absolutas, dice, empiezan siempre en el directorio de raíz y son únicas, ¿sí? No pueden haber dos rutas absolutas que sean iguales, son únicas. Por ejemplo, para llegar al archivo 3.txt, dice que tenemos que partir de barra dir1 barra archivo 3.txt. A ver, nos vamos a dir barra, ahí está la barrita, me salió chiquitita ahí arriba, dir1 barra archivo 3.txt y llego al archivo. Para poder llegar al archivo 2, tengo que partir desde el directorio raíz, bajar hacia el directorio dir2, llego acá, después dice barra dir22, llego acá, barra archivo 2.txt y llego finalmente al archivo. Estas barras no son directorios raíz, ¿sí? La única que representa el directorio raíz es la primer barra. El resto de barras es simplemente para separar directorios. ¿Estamos? En Linux son estas barras, que es como la barra de dividido. En cambio, en Windows es la barra invertida, exactamente al revés. Fíjense ya,
los dos sistemas operativos usan forma diferente para separar los directorios. Por eso es que cada sistema operativo es distinto, ¿sí? Tiene una forma diferente de manejar los archivos. Eso son las rutas absolutas, ¿estamos? Ahora, ¿qué son las rutas relativas? Las rutas relativas, por eso se llaman relativas, porque dependen de la posición actual, dependen de en qué directorio estén ustedes ubicados en un determinado momento. ¿Vieron lo que es el directorio de conexión, directorio de login? ¿Lo vieron a eso o todavía no? Tampoco. ¿No vieron el creo que directorio? tampoco. Tampoco, bueno. Entonces no voy a ahondar acá. La Simplemente última decir, clase llegamos a ver cómo instalar la máquina virtual y hasta ahí quedamos. claro, tuvieron dos clases. Claro, tuvieron dos clases, no, está bien. Claro, todavía no vieron comandos. Bueno, ya lo van a entender esto. Después si no lo entienden me lo preguntan, pero se lo van a explicar bien en la parte práctica. Las rutas relativas dependen, ustedes dónde están posicionados. Tanto en Windows como en Linux, ustedes pueden hacer doble clic o posicionarse, pararse en una determinada carpeta o directorio. Eso lo saben hacer, ¿sí? Eso es muy sencillo. Bueno, si ustedes están posicionados en una carpeta, pueden acceder a los archivos de esa carpeta, pero también pueden ver y acceder a archivos que están en otra carpeta o en otro directorio, siempre y cuando le den la ruta correcta al sistema operativo. Esa ruta que depende de la posición actual en la cual ustedes estén, o sea, depende básicamente del directorio en el cual ustedes estén posicionados, eso se llama directorio de trabajo, que no es lo mismo que el directorio de conexión o de login, no es lo mismo. Pueden coincidir en algún momento, pero no es lo mismo. Esa ruta va a depender en qué posición están. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, así, donde ustedes estén ahora en este momento, les digo, miren, caminen hacia el norte 10 cuadras y después caminen hacia el este 5 cuadras. Todos los alumnos del curso, ¿vamos a llegar al mismo lugar o no? No, porque esa ruta que yo les di es totalmente relativa. Les dije que caminen desde donde están posicionados ustedes ahora hacia el, ¿cómo era? Hacia el norte 10 cuadras y hacia el este 5 cuadras. Pero el que está en Buenos Aires o el que está en La Pampa o el que está en Ushuaia no va a llegar al mismo lugar. No sé si se entiende el ejemplo. ¿Vamos? Esa ruta, esa indicación que yo les di es totalmente relativa a la posición en la cual ustedes están en este momento. No vamos a llegar todos al mismo lugar. En cambio, si yo les dijera, partan desde la Plaza España, que decíamos recién de Córdoba, y caminen 10 cuadras y después 5, ahí sí todos vamos a llegar al mismo lugar, porque les dije exactamente desde dónde tenían que partir. Esa es la diferencia entre una ruta absoluta y una ruta relativa. Acá, por ejemplo, ¿qué les puse acá? Dice, si estamos en el directorio dir2, para llegar al archivo 1, txt, ubicado en dir3, bueno, les cuento que yo la ruta relativa no la puedo ver, ahí la puedo ver. Tenía el menú y me entajaba. Vamos a suponer que estamos parados en el dir2, estamos acá. ¿Estamos acá? A ver qué dice Nicolás. Básicamente que una parte de un lugar y la otra no. En realidad, las dos partimos de un determinado lugar. Lo que pasa es que uno es de la posición actual, donde vos estás, y otra es desde siempre el directorio raíz. Esa sería la diferencia. Las rutas absolutas parten siempre del directorio raíz, que es el inicio, como que inicio el directorio principal de toda una estructura o del file system o del sistema de archivos. En cambio, las rutas relativas parten de la posición en la cual vos estés en un determinado momento. Entonces, supongamos que estamos en el directorio dir2. Ah, bien. Listo, Nicolás. Si estamos en el directorio acá, dir2, y yo quiero decirle al sistema operativo que me abra, que me copie, que me traiga el archivo 1, que está debajo de dir3, acá no le puedo decir tráeme el archivo 1. ¿Por qué? Porque el sistema operativo lo que hace es busca normalmente en el propio directorio en el cual yo estoy. Y me va a decir, no existe el archivo 1. Le tengo que dar la ruta correcta. Entonces le digo, punto. ¿Qué significa este punto? Me vuelvo o subo un nivel. Me voy hacia arriba, como quien dice. Bueno, en este caso, en este gráfico al costado. Pero si esto estuviera graficado como hace un ratito, me iría hacia arriba, ¿sí? Hacia un directorio anterior. ¿Quién sería ese directorio anterior? El directorio raíz, ¿estamos? Subo, con punto, subo.
Después le digo barra dir3. ¿Qué hace el sistema operativo? Baja y encuentra el directorio 3. Perfecto. Barra archivo 1 y llegamos al archivo. No sé si se entiende. El punto punto sube, me permite ir hacia atrás, como quien dice. A ver si tengo algún otro dibujito. No, a ver acá. Acá. Fíjense, si ustedes están en Belén, están acá, están parados en este directorio, y quieren acceder al archivo A2, no le pueden decir al sistema operativo, mostrame el archivo A2, porque no lo va a encontrar, lo va a buscar acá, en su propio directorio, en el directorio actual que se llama. Si yo quiero acceder desde Belén al directorio, perdón, al archivo A2, ¿cómo sería la ruta? A ver si alguien se da cuenta. ¿O es mucho pedirles? Quiero acceder al archivo A2, que está debajo de Pedro, desde Belén, con una ruta relativa, no absoluta. ¿Cómo sería? Punto, 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 no. Punto, punto, Pedro. ¿No sería punto punto barra home barra Pedro barra A2? Bueno, cuidado. Si yo pongo punto punto, ya subí. No hace falta darle el barra home. Ah, bien. Cuidado, cuidado, que se me está yendo muy arriba ahí, Darío, se está yendo muy arriba. Entonces sería punto punto, yo hago punto punto y ya me posiciono acá. Ahora quiero bajar. Entonces sería punto, ya hice el punto punto, ya subí. Barra Pedro barra A2. ¿Sí? Se los pongo en el chat para que lo vean. Punto punto barra Pedro barra A2. Ahí está. Ese sería el resultado porque me pusieron de todo en el chat. Algunos lo pusieron bien, muy bien, muy bien. Elisa, muy bien Alejandro. Muy bien Norberto. ¿Está? Bueno, no puedo ver todos porque lo tengo minimizado. Ahí está, no. Ya está. ¿Se entiende? ¿Y cuál sería la ruta absoluta para llegar a A2? La absoluta. Sería barra home Pedro y A2. Exacto. O sea, barra home barra Pedro Barra Pedro barra A2. Perfecto. Muy bien. Perfecto, ya lo entendieron. Bárbaro. Me parece que lo veían mejor acá que en ese otro gráfico que estaba acá. Lo que pasa es que acá tenía más archivos. Entonces por eso que se los puse a este. ¿Estamos? Bien. Esta ruta, punto punto barra dir3 archivo 1, ¿yo la puedo usar siempre independientemente de en qué directorio esté? ¿O solo lo puedo usar si estoy en un determinado directorio? ¿Qué les parece? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo, profe? Sí. No, ¿cómo me podía repetir la pregunta? La pregunta, bien, bien. Si esta ruta que está acá, punto punto barra dir3 barra archivo 1, la puedo usar estando parada o posicionada en cualquiera de los directorios. Y no se podría. Claro, no se puede. Si yo estoy parada, por ejemplo, acá en dir 4.1 y le digo al sistema operativo punto punto, subo a dir 4, barra dir 3, no existe ningún dir 3 debajo de dir 4, entonces me va a dar error. Por eso se llama ruta relativa, porque depende exactamente en la posición en la cual yo estoy. ¿Estamos? No se puede usar esta ruta estando parada en cualquier directorio, solamente estando posicionada en algunos directorios. En cambio, la ventaja de las rutas absolutas es que se pueden utilizar independientemente de la posición en la cual yo estoy parada en un momento determinado. ¿Está? La absoluta sí, el sistema operativo va a llegar independientemente de en qué directorio esté parada yo en un momento determinado. Repita, profe. Ya lo dije varias veces, Vanessa. ¿No se entendió? O lo leí después, a lo mejor el repite, profe. Listo la pregunta. Perdón, lo leí tarde el chat. Lo tengo chiquitito, minimizado ahí arriba y no... Me concentro en los dibujos y no leo todo el tiempo el chat. Si ustedes ven que no lo leo, por favor, me insisten. Bueno, ya vimos entonces las operaciones con los archivos. Vamos a ver las operaciones con los directorios, con las carpetas. ¿Estamos? Son parecidas, pero no son exactamente las mismas. Porque no es lo mismo un archivo de datos, en el cual nosotros tenemos nuestro resumen, nuestra foto, nuestro PowerPoint, que un directorio, que es un archivo que contiene a su vez otros archivos o directorios. Cuando nosotros creamos un directorio, ese directorio se crea vacío, ¿estamos? Vacío
salvo los directorios punto y punto punto, ¿sí? Entonces, cada vez que creamos un directorio, automáticamente el sistema operativo les genera el directorio punto y el punto punto, sin que nosotros le digamos nada. ¿Por qué? Y porque después nosotros los podemos usar, esos directorios, ¿sí? Que los estuvimos usando recién. La operación borrar me permite borrar un directorio, pero ese directorio tiene que estar vacío. Si el directorio no está vacío, me va a dar error. Ya vamos a ver que existen algunas formas de forzarlo al sistema operativo para que me borre un directorio con todo su contenido, pero por defecto la operación borrar exige que el directorio primero esté vacío. ¿Estamos? Yo debería borrar el contenido primero del directorio. ¿Se podrán borrar el directorio punto y punto punto o no? ¿Qué les parece? ¿Se podrá borrar el directorio punto y punto punto? No, porque son directorios No, creo que no. contenedores. Claro, no se pueden borrar. Así como se crean automáticamente, no se pueden borrar. Perfecto, muy bien. Así como los archivos para poder leerse hay que abrirlos, en los directorios pasa exactamente lo mismo. Acá la operación se llama opendir y me permite abrir un directorio, ¿sí? O sea, para poder para poder leer qué tiene adentro un directorio, primero el sistema operativo lo tiene que abrir. En ese sentido es muy parecido a la operación que está relacionada con los archivos. Porque lo registra también como un archivo abierto, ¿sí? En una tabla del sistema operativo. Y cuando ya no usamos más un directorio, ese directorio se cierra con el close dir. Siempre que se cierre algo es para liberar espacio, ¿estamos? El sistema operativo, acuérdense que maneja esa tabla de archivos abiertos. Entonces, cada vez que abrimos, agrega un renglón. Cada vez que cerramos, me borra un renglón de esa tabla. Para poder leer el contenido de un archivo, se ejecuta la operación readdir. Esta operación lo que hace es, ¿qué es un directorio físicamente? Un directorio es un archivo que tiene muchos renglones. En cada uno de esos renglones, el sistema operativo almacena la información de un archivo o de un directorio, ¿sí? Entonces, si en mi directorio yo tengo 10 archivos, si yo quiero leer el contenido de ese archivo, tengo que ejecutar 10 veces la operación readdir. ¿Por qué? Porque esta operación readdir me permite leer una entrada por vez, ¿sí? Un renglón por vez sería. ¿Se entiende la idea? Si el directorio tiene 10 renglones, porque tiene 10 archivos, por ejemplo, yo tengo que ejecutar, lo abro, ejecuto opendir, y después leo 10 veces readdir, porque cada operación me permite leer solo un renglón de ese directorio, o una entrada que se llama del directorio. Cuando ya termino de leerlo, acuérdense que hay que cerrarlo, ¿estamos? Y la operación rename, igual, como un directorio, un archivo, así como se puede cambiar el nombre a un archivo, se puede cambiar el nombre a un directorio. Es igual que cuando ustedes renombran una carpeta, por ejemplo, ¿estamos? Bueno, vamos a operaciones ahora más complicaditas. Estén atentos acá. Simplemente las vamos a nombrar y ya vamos a explicar después el tema, si ustedes entienden bien qué significa link y unlink. Link, ¿qué significa link en inglés? En castellano digo. ¿Qué significa link? Ligar. Ligar, enlazar. Perfecto, muy bien. Entonces, nosotros vamos a enlazar archivos desde directorios, ¿sí? Acá dice link. Crea una entrada en un directorio. Cuando crear una entrada significa que yo registro que en ese directorio ahora va a haber un archivo. Eso significa link, ¿sí? Enlazar. Crear una entrada hacia un archivo desde un directorio. Y esto que dijimos de ligar o de enlazar es porque un archivo puede ser visualizado, puede ser accedido desde 2 o más directorios, ¿sí? Es decir, que un archivo puede estar solamente en un directorio. ¿Qué dice Jonathan? ¿Son como accesos directos? Sí, Jonathan. En realidad hay 2 tipos de enlaces. Enlaces duros y enlaces simbólicos. Lo que vos decís de acceso directo serían los enlaces simbólicos,
que son los que maneja Windows también, ¿sí? Exacto. Es un tipo de enlace. Lo que vos decís como acceso directo, ya lo vamos a ver también. Muy bien, pero es eso, sí, estás bien orientado. Entonces, un archivo puede ser accedido desde un solo directorio o desde muchos directorios. Si yo quiero accederlo desde varios directorios, lo que lo hago es enlazarlo a ese archivo, ¿estamos? Y acá les puse que esta operación link aumenta un atributo que se llama, que maneja Linux, que se llama contador de inodos o número de enlaces. Todavía no sabemos lo que es un inodo, ya se los cuento dentro de un ratito. ¿Tá? Entonces, básicamente, una operación link permite enlazar un archivo desde un directorio. Esa sería la operación link. Le agrega, ahí se me va el mouse, le agrega un renglón al directorio. En cambio, la operación unlink lo que hace es borrar un renglón del directorio. Desenlazar significa unlink, ¿sí? Borramos una entrada del directorio, que así como el link aumenta el contador de enlace o el número de enlaces, el unlink disminuye en 1 el contador de enlaces, o lo que se llama acá el contador de inodos, ya lo vemos. Bueno, ahora presten atención, ¿sí? Porque este tema siempre se lo van a preguntar en los parciales, en los finales y demás, y es básico saberlo, y no sé por qué no lo saben o no lo comprenden. Entonces, por ahí que es difícil de leerlo en los libros, traten de prestar atención ahora. Se llama inodos o nodo I o nodo índice, ¿sí? De ahí viene la I. ¿Qué es? Todavía no hemos visto nada de sistemas de archivos, pero ya... ¿Por qué necesito explicarles esto? Para que entiendan la operación link y unlink, ¿estamos? Que vimos recién. O sea, momento. Para poder entender estas dos operaciones, tenemos que plantear ahora el concepto de inodo. Vamos a volver más adelante, pero ahora sí sepan lo que es o para qué es un inodo. En Linux, ya sea un archivo o un directorio, está representado por un número de inodo. Ese número de inodo en realidad es un bloque de disco, ¿estamos? Entonces, en ese inodo o en ese bloque de disco se almacena toda la información relacionada con un determinado archivo o con un determinado directorio. ¿Qué es físicamente entonces el inodo? Es un bloque de disco. En ese bloque de disco nosotros vamos a almacenar los atributos del archivo, esos metadatos, y además la información de cuáles son los bloques de disco donde están almacenados los datos de ese archivo, ¿sí? Eso es un inodo. O sea, después espero que con un gráfico se entienda. Ejemplo, si yo tengo un archivo que está almacenado en los bloques físicos, número, por ejemplo, 1000, o más fácil, 101, 102, 103 y 104, en el inodo de ese archivo, que puede ser el bloque físico número 10, en el bloque de disco 10, tengo que tener la información de que ese archivo está grabado en el 101, 102, 103, 104. Esos 101, 102 serían las direcciones de bloques de datos, donde realmente están los datos del archivo. En cambio, en el inodo no están los datos del archivo, simplemente está la información de dónde están guardados los datos de los archivos, ¿sí? Además de los atributos. El inodo es un número entero, básicamente es un número de bloque de disco. Y yo les hago una pregunta, a ver si la pueden responder con lo poco que sabemos. ¿Cuántos números de inodo hay en un Linux, por ejemplo? ¿Cuántos números de inodos? ¿Tantos como qué? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuántos números de inodo distintos va a manejar un sistema operativo? ¿Tantos como qué? Tantos como carpetas haya, digamos. Como el espacio del disco. Archivos. Tantos como carpetas o archivos haya. Y archivos haya. Perfecto, muy bien. Lo que dice Aldana también. Tanto como directorios y archivos haya. ¿Está? O como archivos existan, dice acá Santiago. Muy bien. Acá dice tantos como bloques tenga el disco. No, cuidado, cuidado. No
no me da no va a ser igual a la cantidad de bloques del disco. ¿Por qué? Porque un archivo puede ocupar varios bloques. Entonces, si un archivo, como recién que teníamos el 101, 102, 103 y 104, en ese caso va a haber un solo inodo para ese archivo, ¿sí? No hay un inodo por cada bloque de disco, cuidado, ¿estamos? Pero perfecto, es así. Por cada directorio o cada archivo, yo voy a tener que tener un inodo que lo represente de alguna manera, o donde se guarda la información de ese archivo. Y otro dato interesante, para que ya vayan sabiendo, todos los directorios en Linux contienen información de dos valores. Uno es el nombre del archivo o directorio y el número del inodo asociado a ese archivo o directorio. Ya lo vemos enseguida en un ejemplo concreto. Acá estoy poniendo como la parte teórica de lo que es un inodo. Y Linux maneja un atributo que se llama número de enlaces, que me dice desde cuántos directorios puedo acceder a un archivo. Básicamente, desde cuántos directorios cuelga, le suelo decir yo, un archivo, ¿sí? Si un archivo se puede acceder desde 3 directorios distintos, entonces el atributo número de enlaces de ese archivo va a valer 3. Bueno, ahí vamos a un ejemplo concreto. Dice, volvemos a nuestro link, que creaba una entrada en directorio. O sea, yo copié tal cual lo que dijimos recién de qué significaba el link. Acá tengo una... ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Te siento el micrófono? Ah, no. Se ve que quedó abierto de alguien. Acá tengo una pequeña estructura de archivos, la misma que teníamos recién, para que no nos compliquemos. Vamos a suponer que Pedro tiene dos archivos. El archivo que se llama A1 y el archivo que se llama A2. Este círculo que hay acá es el número de inodo. Es decir, que el archivo A1, la información del archivo 1 está grabada en el inodo número 100 y el archivo, la información de A2 está grabada en el inodo 105. ¿Qué es eso? El bloque de disco físico 105 y el bloque de disco físico número 100. Esperen que no veo. Ahí está, a ver, ¿por qué no aparece nada? El directorio de Pedro, vieron que dijimos que los directorios tenían dos valores, el nombre del archivo y el número de inodo. Entonces tenemos que Pedro tiene A1 y A2. A1, que es este renglón, esto es una entrada de directorio, está guardada la información de A1 en el inodo número 100 y la de A2 en el 105. Esto es un directorio dentro de Linux. Tiene tan solo dos columnas. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá vamos a enlazar en Linux. El comando para enlazar o para ejecutar un link es el comando ln, ¿sí? Que viene de link. Entonces fíjense, acá tengo tres partes. El comando, un espacio, toda una ruta, un espacio y toda otra ruta. ¿Qué le estoy diciendo acá al sistema operativo? Le estoy diciendo enlaza el archivo origen, que es esto. Para que lo encuentre yo le doy toda la ruta absoluta. Fíjense, /home /pedro /a2, que sería /home /pedro /a2. Y le digo que lo enlace desde /home /belén, pero con el nombre LA2, porque es un archivo de enlace. Como para distinguirlo, para que no sean iguales. ¿Dónde va a estar? Debajo de Belén. Entonces acá debería aparecer, ahí está, no sé por qué aparecieron, bueno, apareció todo junto. Aparece este enlace, o este de color celeste, que es, fíjense, el mismo archivo, que está la información en el número de inodo 105, está accedido desde Pedro y desde Belén. Entonces ahora, en el directorio de Belén, que es este, aparece LA2, porque así se nos ocurrió llamarlo, que apunta al inodo número 105. ¿Estamos? ¿Qué pasa si Pedro decide agregarle datos al archivo A2? ¿Belén va a ver esos datos que se le agregó o no? ¿Qué les parece? Sí, Creo que porque sí. es como una copia del que está en Pedro, digamos. Si se Perfecto. modifica Pedro, No es una también. copia, justamente no es una copia. Estamos mirando lo mismo. Estamos mirando lo mismo. Es como que
Están accediendo los dos al archivo físico Claro. igual. Ese es el mensaje que les quiero transmitir. Eso significa enlazar. Dijimos que un archivo puede ser accedido desde más de un directorio. En este caso está siendo accedido desde 2 directorios. ¿Qué dice? Exacto, muy bien, Juan Cruz. Dice que si fuera copia no estaría, dice, en otro inodo. Perfecto. Si yo quisiera copiar el archivo, debería guardarse la información en otro número de inodo. Perfecto, muy bien, excelente. Entonces, bueno, ahí les remarco el 105 que están accediéndose al mismo número de inodo. ¿Qué pasa ahora con el atributo número de enlaces? Antes valía 1 porque colgaba de solo un directorio. Ahora, como el archivo cuelga, o sea, accede desde 2 directorios, ahora el atributo ese que se llama número de enlaces vale 2. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros enlazamos, se incrementa, vieron que acá pusimos incrementa el contador de inodos. Este contador de inodos es el número de enlaces, que es un atributo. Vamos a la operación unlink, que es desenlazar. ¿Estamos? ¿Qué pasa si, bueno, no han visto estos comandos ustedes, pero ya los van a ver, quédense tranquilos. El comando rm, que significa remove o remove, escrito así, pronunciado tal cual se escribe, remove, permite eliminar un archivo de un directorio. Eso es el comando rm. Fíjense, ¿qué pasará si Pedro decide borrar el archivo A2? Y dice rm barra home barra Pedro barra A2. ¿Belén podrá acceder al archivo o no? ¿Qué les parece? Si Pedro decide borrar el archivo A2. Creo que no. No. En teoría no. Para mí sí podría, porque sigue enlazado con el archivo. Solamente se borraría, digamos, que Pedro no lo puede ver, digamos. O sea, Exacto. Pedro no lo puede ejecutar, pero Belén sí. Exacto. Muy bien. Perfecto. Hoy no vi quién era porque tengo los participantes minimizados. Muy bien. Entonces. O sea que, perdón, profe, perdón que le interrumpa. O sea que con ese comando se eliminarían. El acceso al archivo. Borra este enlace. Borra esa entrada en el directorio. Dice, elimina una entrada de un directorio. ¿Se entiende ahora? O sea, simplemente borra ese renglón del directorio. Eso es lo que hace. ¿Sí, Nicolás? Ah, pensé que querías preguntar algo. Profe, Sí. si se le borra el link, o sea, si a un archivo se le borran todos los links, ¿qué pasa con ese archivo? Ahí sí desaparece el disco porque no cuelga de ningún lado. Ok. ¿Sí? Ahí vamos. Entonces, fíjense que el archivo lo sigue apareciendo desde Belén, sigue estando. ¿Sí? Sigue estando el acceso hacia o el enlace hacia el inodo 105. ¿Qué pasa cuando se ejecuta un RM? Se le resta en 1 el número de enlaces. Ah, bueno, ahí taché también en la 2, perdón, no me he olvidado. Ahora el número de enlaces que había subido a 2, cada vez que se ejecuta un unlink, vale 1. Se baja a 1. ¿Estamos? Entonces se reduce en 1 el número de enlaces. En la operación link aumenta el atributo o el contador número de enlaces. En la operación unlink decrementa o reduce el número de enlaces. Solamente cuelga desde Belén. ¿Qué pasa? Ya terminé. ¿Qué pasa si Belén borrara ahora el archivo y ejecuta un rm barra Belén barra a LA2 y se borra esto que está de color rojo? Como ahora el inodo este no es accedido desde ningún directorio, es decir, que donde el número de enlaces vale 0, ahí sí el sistema operativo borra el archivo físico, borra el inodo y todos los números de bloques a los cuales apunta ese inodo. ¿Sí? Ese 101, 102, 103, 104 que dijimos recién, que eran los bloques de datos del archivo, el sistema operativo los va a borrar. ¿Por qué? Porque ya ese archivo no cuelga de ningún lado. Si es que Belén ejecuta un RM, ¿sí? Si Belén decide borrar su archivo, como el inodo 105 no cuelga de nada, desaparece del sistema de archivos, del disco rígido sería, porque se borra físicamente el inodo 105 más todos los bloques de datos del archivo. ¿Se entendió hasta ahí? Esta es la primera parte de los archivos.
Una consulta, profe. ¿Sí? ¿Con el RM borramos el enlace o borramos el archivo? Perfecto. Se borra el enlace en realidad. Ahora, si el sistema operativo detecta que el número de enlaces vale 0, después que vos borraste, lo borra también al archivo. El que borre o no el archivo físico va a depender de cuánto vale el número de enlaces. Solo lo va a borrar Ah, cuando valga 0. Si no, no. El Si yo único tengo que una... borra, Sí. perdón, profe. ¿El único que borra archivos es el sistema operativo o hay un comando específico para borrar archivos de manera definitiva, sin Bien. importar el número de enlaces? No, 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 no. Vos le das la orden al sistema operativo que borre el enlace al archivo en realidad. Esto. Si un archivo cuelga de 20, desde 20 directorios, y vos lo querés borrar, es una forma de que vos no lo veas, pero el resto lo va a seguir viendo. El sistema operativo lo único que va a hacer es va a borrar el acceso al archivo desde tu directorio. Pero el archivo va a seguir existiendo. No sé a qué te referís, que si el sistema operativo solo por su cuenta no hace nada si vos no le das la orden. Ahora, si el No, archivo no, está en la... era eso, profe. ¿Se O sea, eso entiende? era Ah, lo que... está bien, perfecto. Si el archivo está enlazado desde más de un directorio, no se va a borrar el archivo físico, que es lo que está pasando acá con Belén. Ahora, si solamente cuelga desde Belén y Belén decide borrarlo, ahí sí se desaparece del sistema porque no está colgando de ningún lado, como que dice, no está siendo accedido desde ningún directorio. Entonces ahí sí, el sistema operativo se fija el número de enlaces, como vale 0, lo borra de disco realmente. Desaparece el inodo y todo, ¿sí? Profe, hay una pregunta. ¿Cada Sí. cuánto hace la comprobación esa de cuántos números de enlaces tiene el Cada archivo? vez que alguien lo borra. Ah, dale, buenísimo. Porque O cada sea vez que que ahí si alguien lo borra, la última persona lo borra y se borra directamente. Sí, vos podrías saber si se borra, va a borrar un archivo chequeando antes el número, la cantidad de enlaces que tiene. A ver, esperen que vuelva algún... A ver acá. Fíjate, acá yo tengo el ls-l. Linux me da los permisos y este numerito que está acá es la cantidad de enlaces. ¿Sí? Acá estos dos archivos tienen enlace 1. ¿Qué significa enlace 1? Que si alguien los borra, va a desaparecer del sistema de archivos, o sea, va a desaparecer del disco, porque estaban accedidos desde un solo lugar. ¿Estamos? En cambio, si vos tenés, que acá dijera 4, y vos lo borrás, vos te quedás tranquilo que vos no lo podés acceder desde tu directorio, pero va a seguir existiendo ese archivo, o sea, va a quedar en el sistema, no va a desaparecer. ¿Está? Claro, ¿Lo ven sí, muchas ahora? gracias. No, ¿Y de esto nada. de los nodos no es lo mismo que un acceso directo? No, no es lo mismo. El acceso directo, en realidad, justamente es la contraparte. Vos podés compartir archivos o podés enlazar archivos de dos formas. Así como estamos haciendo ahora, con los enlaces duros, que se llaman, que es a través del inodo, o los accesos directos que hace Windows o que hace Linux cuando vos creas un acceso directo. Crea un archivo de tipo link que adentro del archivo, el contenido es la ruta para llegar al archivo al cual vos estás enlazando. Entonces, ¿qué pasa si vos borrás el archivo original? Que fue lo que pasó acá, que Pedro borró el archivo que, como que dice, era el dueño del archivo. Lo borró. Si vos borrás el archivo original, ¿qué pasa con el acceso directo? ¿Podés acceder al archivo o no? No, no, porque no está más. No, exacto. ¿Por qué? Y porque no estás accediendo al archivo original. En realidad, el acceso directo es la ruta al archivo original. Si desaparece el archivo original, ese acceso directo queda como en el aire, queda que no accede a nada, te da error. ¿Se entiende? Sí, Es profe, bastante distinto. bien. Es distinto el enlace duro que el enlace simbólico o acceso directo. En Linux se le llama a los accesos directos enlace simbólico. Y me aparece una L en el primer carácter. Vieron que hoy vimos los tipos de archivos que eran comunes o regulares, directorios de carácter o de bloque, que me aparecía una C, un guión, una L o una D. Bueno,
si me aparece una L, es porque es un archivo de tipo link, que es como si fuera un acceso directo en Linux. Y a poquito ya lo vamos a ir aprendiendo, o sea, a medida que ustedes vayan practicando también todo esto, lo van a entender. Normalmente esto lo vemos después que ustedes ya vieron algunos comandos. Ahora, bueno, me tocó verlo a mí porque tuvimos un feriado, entonces nos descoordinamos con la profe. Yo lo mismo se los di el tema, quédense tranquilos que si queda algo que no se entiende bien, lo van a entender mejor cuando estudien la parte práctica, ¿sí? A ver, uy, tengo preguntas en el chat, perdón, no las vi. Esperen. Un link se usa la sentencia remove. Sí, señor. Sí, Vanessa, tal cual. A ver, Emiliano, hay que dar el presente, profe. No, el presente no lo den, yo lo saco directamente de los participantes después del Zoom, no hay problema. Si vos sos el propietario, sí, lo podés eliminar sin problemas, Juan Cruz. Sí, porque justamente si vos sos el propietario, va a quedar colgado de otros, ¿sí? De otros directorios ese archivo. O sea, ya van a aprender hasta cambiar el propietario con chown, que se llama. Así como hoy aprendimos el chmod, que es para cambiar los permisos, se puede cambiar hasta el propietario de un archivo. ¿Está? Entonces eso lo van a aprender en la parte práctica. Bueno, ¿alguna otra duda? Detengo la grabación ya, me parece. Ahí está. Bueno, ahí la detuve. Si tienen alguna duda, me quedo un ratito, no hay problema. Si no, ya que terminó acá la diapositiva, termino acá, porque si empiezo de nuevo otra PowerPoint, no, ya son las 6, no vamos a ver nada. Bueno, me alegro que se haya entendido. Tengo una consulta, profe. Sí. ¿Va a subir como otra mini guía así como la que subió esta semana? Bueno, si les Estuvo gusta, bastante yo lo buena, a subo. mí me ayudó bastante por lo menos para Bueno, identificar sí. las cosas. A mí me sería muy útil que ustedes lean antes de conectarse, de venir a clase, ya no puedo decir más eso, antes de conectarse, porque así me pueden hacer más preguntas, es como más interactuada la clase, más divertida, más entretenida, si no es como que yo hablando así 1 hora y media, ustedes se deben aburrir y pierden la concentración. En cambio, si ustedes empiezan a participar, es mejor, ¿estamos? Además pueden hacer preguntas, es mejor, si pueden, si pueden leer antes sería ideal. Sí, genial. Bueno, muchas gracias, profe. Por favor, nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Buena semana para todos. Gusto, profe, muchas gracias por todo. Que anden muy bien. Suerte. Chao, profe, gracias. Hasta luego, que anden muy bien. Allá no sé quién se le cortó la luz, dice la semana pasada, no importa, Agustín. Si te fuiste un rato antes, queda la hora, todos los minutos, todas las veces que se conectaron, queda en los participantes, así que quédate tranquilo. Yo ahí bueno, saco tu muchas gracias, presente. profe. ¿Sí? No, de nada. Buenas noches. Nos vemos, que anden muy bien.